Buenos días, bienvenidos a nuestro devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 25 de abril del 2023 y vamos a continuar con nuestra lectura de la Biblia en un año, Jesucristo de principio a fin. Hoy vamos a leer el capítulo 54 del libro de Isaías y Lucas capítulos 18 y 19. Isaías 54 y Lucas 18 y 19. El capítulo 54 del libro de Isaías es un capítulo extraordinario que nos llama y nos exhorta a la esperanza, a la fe, a, a soñar, a creer, a ir un poco más allá, a esforzarnos. Eh, pues estamos en unas profecías que tienen que ver con no solo con la restauración de Israel como pueblo escogido, sino también con la venida del Mesías y lo que traería como se conoce, la era mesiánica, el anhelo de aquel redentor, no solo de la opresión de otros pueblos o imperios, sino sobre todo aquel que salvaría del efecto del pecado, de la muerte que traería el pecado como separación de la gloria, la separación de la gracia divina. El capítulo 54 empieza con un llamado un poco particular cuando habla de alégrate, oh estéril, la que nunca ha dado a luz, ¿sí? Solo pensemos en aquel momento cuando el sentido, el propósito de una mujer de una pareja como tal era procrear, era poder tener hijos. Y vimos en muchas historias cómo la esterilidad era vista como una especie de castigo divino y también como motivo de profunda amargura y tristeza. Dice que el Señor, alégrate, oh estéril, la que nunca has dado a luz. Bueno, iba a venir un anuncio profético extraordinario, donde también hay un llamado a confiar, a creer, a soñar y a tener una esperanza viva en el Señor. ¿Sí? Ese es el llamado que hace el Señor a través del capítulo 54 a ir un poco más allá, a tener confianza en el Señor, de que si Él lo ha dicho, Él lo hará. Pero quisiera que nos ubicáramos en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Estamos ya a puertas de llegar a Jerusalén, cada vez más cerca del cumplimiento del propósito del Señor al cual había venido a este mundo. Vimos en capítulos anteriores que él tuvo unos encuentros, como nos lo cuenta Lucas en todo este camino, con fariseos, con escribas, pero por otro lado también con hombres y mujeres pecadores necesitados de él. En el capítulo 15 vimos en una parábola que tiene tres aspectos, vimos cómo el Señor trata de enseñar, de que entiendan el valor que tienen las almas perdidas, que para los religiosos de la época, por ejemplo, los gentiles eran considerados como perros, es verdad. Para ellos, alguien que no fuera gentil, que no fuera, perdón, judío, era como si no fuera ni siquiera un ser humano, porque consideraban que al no tener fe, que al no reconocer al Dios eterno, al Dios de Israel, pues no calificaba, ¿sí? Como un ser humano. Y el Señor Jesús en todo esto no solo valora a los pobres, a los necesitados, a los pecadores, sino también a un sector de la sociedad que el judío en su corazón despreciaba como era el extranjero. Así que pues el Señor enseña a sus discípulos y aquí en el capítulo 18 y 19 encuentro yo
unas enseñanzas extraordinarias acerca de la oración. Mm, la oración, sin duda alguna, y nunca podemos dejar de verlo de esta manera, la oración es nuestro privilegio. La oración es un regalo extraordinario que el Señor nos dio. La oración es la oportunidad que el Señor nos ha concedido a todos nosotros de poder tener una audiencia constante, personal con Él. ¿Sí? O sea, si hay algo en lo que pudiésemos, digo yo, jactarnos, es de que cada uno de nosotros, en el momento que así lo dispongamos, podemos entrar en audiencia personal con el Eterno, con el Creador de todas las cosas, con el Señor de los señores, con el Todopoderoso. Eso no es una obligación. La oración no es un requerimiento para ser cristiano. La oración no es la obligación del cristiano. Es muy triste, en verdad, como para muchos cristianos o que se llaman cristianos, la oración es como si fuera una carga horrible. Y a veces yo como servidor del Señor lo noto en oraciones congregacionales, ¿sí? Y yo me permito cuestionar, ¿sí? Porque al que se le dificulte orar congregacionalmente, el que no sea capaz ni de cerrar los ojos en una oración congregacional, en un tiempo de intercesión, de alabanza, de oración, yo creo que le cuesta muchísimo la oración personal, porque el hábito que alguien toma y el estilo de vida que alguien tiene en su cotidianidad, en su vida privada, eso también se manifiesta públicamente, ¿sí? Eso también se nota públicamente. Y como digo yo, en mis pensamientos y mis meditaciones, yo tengo una expresión y es que a este o a esta se le nota que ora. Cuando alguien está en el secreto, cuando alguien entiende que la oración es un privilegio, se le nota que ora, ¿sí? Como hay personas que se les nota cuando no ora, cuando se les nota que estudian, cuando se les nota que no estudian, el que ora es impregnado por la presencia del Señor, sin duda alguna. El que entra en el secreto, el que tiene audiencia personal, privada, constante, profunda con el Eterno, es influenciado por el Eterno. Esto es un tema de relaciones. Y el ser humano influencia o es influenciado. ¿Quién es el que influencia? Pues seguramente el que tiene un carácter un poco más fuerte, una personalidad mucho más definida, va a influenciar en el otro. Ahora, respecto al Señor y cada uno de nosotros, ¿quién creen que va a influir a quién? ¿Sí? ¿Quién creen que va a generar una influencia en quién? Pues obviamente el que tiene una personalidad y un carácter mucho más definido y firme, que en este caso es nuestro Señor. O sea, que si oráramos más, que si entráramos más al secreto, que si procuráramos más buscarle personalmente, pues obviamente tendríamos una influencia mayor de nuestro Señor. Y se notaría, sería evidente, porque ese carácter divino, que Pablo lo describe en Gálatas como el amor que además tiene otros matices como la paciencia, la humildad, la benignidad, la bondad, la templanza, entre otras cosas, pues ese carácter empezaría a influir en cada uno de nosotros y esa manera de asumir las cosas en la vida. Así que la oración de ninguna manera no lo podemos ver así. Y yo creo que en algún momento los maestros cristianos nos hemos equivocado, tal vez al transmitir lo que es la oración. Tal vez lo hemos transmitido de esta manera. Tal vez lo hemos puesto como una obligación, como un requerimiento moral de los cristianos y tal vez seguramente nos hemos equivocado en transmitir que no es nada más sino ese privilegio extraordinario que tenemos de poder llegar al corazón del Señor. Esta semana he escuchado una expresión de mi esposa que me ha dado muchas vueltas en la cabeza, en el corazón, acerca de que tanto me conoce el Señor. ¿Sí? Ahora, podríamos decir, el Salmo 139 dice, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces. ¿A dónde huiré de ti? Si subiera a lo más alto, si fuera a lo más profundo, allí me hallarías tú. Claro, el Señor es omnisciente respecto a que Él conoce todas las cosas. Pero cuando hablamos de una relación personal profunda, qué tanto el Señor me conoce? ¿Y cómo me conoce? En la medida en que yo camine con Él.
en la medida en que yo pongo todos mis asuntos delante de Él, en la medida en que yo le abro mi corazón. ¿Yo cómo lo conozco a Él? A través de su palabra, ¿sí? Porque lo que tenemos más tangible y evidente del conocimiento del Señor es su palabra. Y así yo lo conozco. Pero ¿cómo me va a conocer a Él? En la medida en que yo esté delante de Él a través de mi oración, donde yo le esté contando, donde yo le esté consultando, donde yo le esté abriendo todo mi ser, donde ponga completamente en sus manos mi vida, como dice el Salmo 37, de encomendar al Señor mi camino. ¿Qué tanto me conoce el Señor? Y en ese conocimiento del Señor podría confiar en mí, soy confiable para el Señor y puedo ser un creyente, un hijo, que el Señor sabe con certeza que yo no voy a fallar en cualquiera de sus planes. El Señor sabe que yo no me voy a milanar ante el desafío. El Señor sabe que yo no le voy a traicionar. El Señor sabe que yo soy fiel porque le estoy completamente manifestando sinceramente lo que hay en mi corazón. Ese es el privilegio de la oración. Y aquí el Señor, acercándose a Jerusalén, pues nos va a dar unas connotaciones y como unas implicaciones y como unos tips, me voy a atrever a decirlo así, de lo que es la oración. Y dice el versículo 1 del capítulo 18, le refirió también una parábola acerca, pónganle mucho cuidado, de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto es demasiado. O sea, les dije que la oración es un privilegio, sin duda alguna, y no lo deje ver así. Que la oración es una oportunidad. Claro que sí, es impresionante oportunidad que tenemos constantemente. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús aquí? Es una necesidad, ¿sí? Entonces mire que las cosas van cambiando. Una cosa es la obligación, otra cosa es la necesidad, ¿sí? Y una cosa es la obligación, otra cosa es el privilegio. Hay una necesidad de orar siempre, pero le agrega algo y no desmayar. O sea que la oración debe ser persistente, ¿sí? La oración debe ser permanente, permanente siempre, insistente, sin desmayar. Cada cuánto debemos orar, cómo debemos poner los asuntos al Señor. Hay algo que hace mucho tiempo yo entendí así, y es cada situación en mi vida yo la debo volver un asunto de oración, ¿sí? Porque generalmente nosotros ponemos delante del Señor, o más bien, generalmente vivimos diferentes situaciones que aquejan nuestra alma, que cargan nuestro corazón, y pues generalmente solemos llevar esas cargas nosotros mismos. ¿Qué es hacerle un asunto de oración? Que esa situación laboral, familiar, personal, de salud, la ponga delante del altar del Señor como un asunto permanente, ¿sí? Entonces, en vez de caer en preocupación, en ansiedad, en, en miedos, en angustias por X situación, hago de esa situación un asunto de oración constante, ¿sí? El que sea. Entonces, no sé, mi matrimonio está como medio fracturado, mi matrimonio yo no le veo ni pies ni cabeza. Bueno, en vez de darle vueltas a la situación, en vez de contarle a las amigas o a los amigos, en vez de contarle a los papás o a los hermanos, en vez de armar toda una tormenta, pues ¿por qué no hacemos de esa situación un asunto de oración? Es una necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y la parábola de qué se trata? De un juez que era injusto y que además no temía al Señor. Y había una mujer que le decía constantemente, hazme justicia, ¿sí? Dice, hazme justicia contra mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios, ni respeto al hombre, te haré justicia, le haré justicia a esta viuda porque no me deja de molestar, para que no venga continuamente a cansarme. ¿Qué dijo el Señor? Oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y de noche. Les hará esperar, os digo que los defenderá pronto. Espectacular. Ojo, el Señor no se está comparando al juez injusto que no temía a Dios. De hecho, habla de sus escogidos. Y cuando alguien escoge,
es porque ama, porque tiene, eh, pues es predilección hacia alguien. Entonces dice, si el juez injusto actúa por la insistencia de esta mujer, cuánto más yo que los amo estoy dispuesto a, a responder. Y dice, se hará esperar. Entonces, hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Pero cómo? Clamando de día y de noche. Y en ese clamor de día y de noche, ¿qué dice el Señor? Lo defenderé pronto, actuaré pronto, le responderé pronto. Lo que pasa es que yo creo que a nosotros nos falta persistencia en la oración y nos falta hacerlo frecuentemente. Nosotros a veces creemos que una oración de 30 segundos ha resuelto todas las situaciones. Ahora, ¿qué estamos orando? ¿Qué estamos pidiendo? Ustedes se imaginan donde pidiésemos más su espíritu, donde pidiésemos más sabiduría, donde pidiésemos más el fruto de su espíritu, donde pidiésemos más conocerlo, donde en verdad pusiéramos nuestro corazón, nuestra vida delante de él. Luego aparece otra escena que es otra parábola que tiene que ver con la oración y dice el versículo 9. Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. Esto es muy triste porque esta parábola que va a contar es de supuestamente un hombre que ora, pero en verdad no ora, porque hay algo muy sencillo. El que confía en sí mismo no ora. El que confía en sí mismo, diríamos, y así lo muestra esta parábola, se ora a sí mismo. Porque miren lo que dice. Había dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. O sea, uno era el religioso, el aparentemente santo, inmaculado, y el otro era un pecador contado como pecado. El fariseo, ¿cómo oraba? Dice, de pie, pero ojo con este detalle, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo, pero el publicano de pie a cierta distancia no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, se propicio a mí, que soy pecador. Ahora pensemos en algo. Si usted tuviera una vida virtuosa, una vida que moralmente es sana, es limpia, podría decirle al Señor, gracias porque me permites no pecar con cierta frecuencia o no caer en esos pecados. Claro que se puede y se debe hacer con humildad, pero es que el fariseo no lo está haciendo con humildad. De hecho, ¿qué dice el Señor? Oraba consigo mismo. O sea que él mismo se estaba alabando por sus virtudes. No era que estuviera reconociendo las virtudes del Señor en su vida, sino que él mismo se alababa porque se sentía una superioridad moral respecto a los otros hombres. ¿Sí? Y ojo lo que dice la parábola. Esta parábola era a los que confían en sí mismos y menosprecian a los demás. Esa superioridad moral u orgullo espiritual es una contradicción de la fe verdadera, ¿sí? Y a veces en el corazón creemos ser mejores que otros porque seguramente pensamos que como leemos más la Biblia, que pensamos que como todos los días madrugamos a tomar la Biblia, a hacer un devocional, porque todos los días oramos, empezamos a menospreciar las conductas y las actitudes de otros. Acuérdense que del Señor Jesús, ¿quién oraba más que nosotros? El Señor Jesús. Y era Dios, Dios entre nosotros. Pasaba noches en vela, se levantaba de madrugada siendo aún oscuro e iba a orar. ¿Cómo era la actitud de él ante los pecadores? ¿Cómo era la actitud de él ante los necesitados, ante los ignorantes? Misericordia, bondad, paciencia. No había una condena, no había un juicio, por el contrario, había una ayuda, una bendición, una instrucción de parte de él. Eso es lo que el Señor está juzgando. Guardémonos de caer en el orgullo espiritual, que es una contradicción, insisto, o en la superioridad moral que no nos permite orar con humildad. Hay que ser humildes en la oración. Claro que hay que reconocer lo bueno que hacemos, pero ¿por qué? Porque proviene de Él. Hay que reconocer las buenas cosas que pasan en nuestra vida, porque Él las provee.
Señor, gracias, me salió este negocio, gracias a ti, tú me diste la gracia, me diste la inteligencia. Señor, gracias porque se pudo abrir esta puerta. Gracias porque esta decisión fue sabia gracias a ti. Señor, gracias porque me has guardado de esta falla, de este pecado, de esta situación, pero no con esa superioridad con la que oraba el fariseo. ¿Cómo oraba el publicano? Con humildad. Dice, ni siquiera levantaba su mirada y su única oración era, sé propicio a mí que soy pecador. A propósito, la primera oración que siempre debemos hacer es el pecador arrepentido. El fariseo no llegó como un pecador arrepentido, llegó como si, ¿saben cómo? Y permítame decirlo así, el fariseo llegó como que el Señor le orara a él, ¿sí? O como que el Señor le debía a él, algo así como, Señor, tú conmigo te ganaste la lotería, no hay mejor creyente que yo. Él no fue a orarle al Señor, no fue a adorar al Señor, fue a que el Señor le adorara. Y eso es lo que él está advirtiendo en esta parábola. Hay que orar con humildad, hay que orar arrepentidos, hay que reconocer de que todos los días pecamos. Dijo el Señor, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Todos los días, por A, por B, por mucho, por poco, nosotros ofendemos al Señor. Nosotros ofendemos a nuestro prójimo. Seguramente en la medida en que usted ore más, procure más al Señor, su nivel de pecado disminuirá. Pues de eso se trata, que nos santifiquemos cada día y que cada día pues nos equivoquemos menos en no dar en el blanco, como describe el Nuevo Testamento, el pecado. Que cada día su carácter esté más forjado en nosotros y pues que le ofendamos menos, pero sin duda alguna, de alguna manera, o con el ojo, o con el oído, o con las palabras, o con las acciones, nosotros estamos fallándole al Señor. Por eso hay que ser humildes y cada que oremos pedirle que sea propicio a nosotros que somos pecadores. Luego nos enseña algo sobre una actitud que hay que traer a la oración y es la inocencia y la libertad de un niño. Vean este escenario, ¿no? Ellos en aquel momento lo podrían ver muy humanamente. El Señor Jesús está en medio de nosotros en carne y hueso. Pero todo acercamiento al Señor, y así lo interpreto para mi vida hoy, todo acercamiento que yo veo en el Evangelio del Señor es una forma de orar, porque para poder orar a mi Señor, me debo acercar a Él, ¿sí? Y todo esto que les estoy escribiendo tiene que ver con acercarse a Él, y cuando yo abro mi boca, estoy orando. Cuando yo comunico, estoy orando. Y dice que los niños empezaron a acercarse a él, los discípulos trataron de reprenderlos, pero que les dijo, déjenlos que vengan. Y es más, les dice más adelante, de cierto os digo, que cualquiera que no reciba el reino de Dios, ojo lo que dice, que no recibe el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. ¿Qué hay que hacer en la oración? Inocencia y libertad. ¿Se han notado que los niños no miden protocolos? Los niños no son protocolarios. El niño es tan libre que si tiene ganas de algo lo dice y no es prudente. ¿Sí? Es que en el amor no hay prudencia. En el amor y en la confianza no hay protocolos. Claro que tiene que haber respeto hacia el Señor, hacia el otro. Claro que sí. Pero el amor no es prudente porque simplemente ama con libertad. Y el Señor nos pide que seamos libres, que seamos inocentes cuando vengamos delante de Él. No hay un protocolo establecido para orar, ¿sí? Ahora, si hay unas cosas, unas condiciones que la Biblia nos enseña en la oración. Les dije hace un momento, primero arrepintámonos. La primera oración que siempre debemos hacer es de confesión, porque si estamos en pecado, ¿con qué cara vamos a adorarle? ¿Con qué cara vamos a pedirle? ¿Con qué cara vamos a suplicarle? Pero de ahí más, pues, que se necesite una lógica y una estructura rígida para la oración, de ninguna manera, porque es libertad e inocencia. Luego viene, habla sobre las riquezas, pero la conclusión de esto que plantea la Biblia como el joven rico y pues que el Señor le dice, listo, cumple todo. El joven dice, yo voy a cumplir todo. Y le dice, no, ahora véndelo todo y regálalo. Ahí ya no fue tanto, es simplemente el establecimiento de las prioridades. Valorar más que nada en este mundo su reino. Y hagas una pregunta rápida. ¿Usted qué estaría dispuesto a dejar por el reino del Señor y su justicia? Si el Señor
Le voy a poner una pregunta. Si el Señor le dijera, deja tu casa cómoda, que te demoraste tanto comprándola o pagándola o construyéndola, deja tu super cama, tu super televisor, deja tu carro, el último modelo que tienes, déjalo todo y sígueme. Yo creo que más de uno, de verdad, a veces juzgamos lo que leemos, pero yo creo que más de uno se erizaría un poco la piel. Más de uno podría decir, Señor, perdón, no te entendí bien. Aló, aló, no te escucho bien. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si nos dijera, listo, vete de tu casa, de tu parentela, y ve al lugar que yo te mostraré? Y si el Señor literalmente le dijera, no, yo quiero que ahora dependas de mí, yo quiero que ahora me sirvas, que seas pescador de hombres. Yo quiero que ahora, a pesar de que tienes debilidades, dificultades, de que tienes tus propios conflictos, de que tienes tu propia cruz, toma esa cruz y sígueme, pero deja todo. ¿A cuántos nos pesaría el corazón? ¿A cuántos nos pesaría el corazón en verdad poner todo, dejarlo todo por la causa del Señor, por seguirlo a Él? ¿Sí ven? Ojo, es por causa del Señor, no por causa de una organización, no por causa de la conveniencia de otros, no. Si el Señor, ¿qué tal? Claramente me dijera a mí, déjalo todo por amor de mi nombre. Yo creo que en serio que más de uno sentiría un peso enorme. Es lo que nos está enseñando acá. Valoremos más que nada en este mundo el reino de los cielos. Cada día saben que nos pide el Señor. Abandona tu cama y tu cobija calurosa. Levántate, ponte sobre tus pies y búscame de madrugada. Por ahí se empieza, por ese acto de disciplina, de esfuerzo, de valentía, de madrugar a buscarle, empieza el valorar más que nada el reino de Dios. ¿Cuántas cosas que el Señor pone delante de nosotros? Yo quiero que hoy veles, imagínate. El Señor dice, pone en tu corazón, quiero que hoy veles, que no duermas, que te quedes haciendo una vigilia, que ores, intercedas. No, Señor, es que hoy es sábado y hoy es el día de descanso, entonces no puedo. ¿Qué tal? ¿A qué estoy dispuesto por el reino de Dios y su justicia? Luego aparece un ciego conmovedor en el capítulo final del 18, cercano en Jericó, y me llama mucho la atención. Dice, le oye pasar, entonces le gritó diciendo, algunos lo reprendían, pero dice el 39, él clamaba con mayor insistencia, le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor se detuvo, mandó que lo trajesen. Cuando lo trajeron, le dijo, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo que recobre la vista. ¿Qué le dijo el Señor? Tu fe te ha salvado. Aquí hay dos puntos muy importantes. Clamar a viva voz. ¿Y qué clamaba a viva voz? Ten misericordia de mí. Luego, para terminar, aparecerá Zaqueo, y Zaqueo tenía una intención en la oración, y es verle. Dice, procuraba verle. Y Zaqueo, muy diligente, como procuraba verle, dice, corrió delante de él y subió a un árbol. Y miren, esto me parece muy conmovedor. Quien procuraba ver al Señor era Zaqueo al Señor. ¿Y saben qué pasó? El Señor fue el que vio a Zaqueo. El Señor fue el que inclinó su mirada a Zaqueo, porque vio la intención, la diligencia de Zaqueo de buscar al Señor, buscaba verlo, ¿sí? Y Zaqueo seguramente lo quería ver, solo verlo, pero lo más importante, como resultado de esta diligente acción de Zaqueo fue que el Señor lo vio, ¿sí? Y dice que cuando el Señor lo vio, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Ahora pregúntese algo. ¿Era necesario para quién quedarse en la casa de Zaqueo? O sea, el Señor de descarado le dijo, Zaqueo, mira, voy para Jerusalén, no tengo dónde reposar hoy, no tengo hotel, hay mucha gente, necesito dormir en su casa, hermano, deme posada. ¿Podemos creer que el Señor necesitaba un lugar donde dormir? Cuando él le había dicho a los discípulos, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No, era necesario ir a la casa de Zaqueo
por causa de Zaqueo, porque quien necesitaba que el Señor fuera a su casa era Zaqueo, no era una necesidad del Señor. A propósito, el Señor no necesita nada. El Señor no necesita nada. Somos nosotros los que necesitamos todo del Señor. Aquí tenemos entonces en estos dos capítulos, pues, lo que vimos como unas herramientas que nos enseña el Señor acerca de la oración, del privilegio que tenemos de tener audiencia diaria y personal. Y en verdad, cuando usted sienta que su vida está un poco desajustada, cuando usted empieza a pensar que lo afecta a su entorno, cuando usted empieza a ver que como que su vida se desajusta de alguna manera, estén seguros que todo se ajusta cuando usted va al secreto. Así que si mantuviéramos más en oración, pues mantendríamos mejor ajustados, alineados y balanceados al corazón y a la voluntad del Señor, ¿sí? Ese es nuestro regalo. La oración es nuestra arma poderosa y eficaz, es nuestra herramienta poderosa y eficaz que el Señor nos ha dado para que mantengamos en línea, alineados, en sintonía con el Señor a través de su Espíritu. A propósito, entonces, vamos a orar en esta mañana. Creo, Señor, que tus discípulos vivían tan impactados contigo al verte cómo reaccionabas, cómo actuabas, cómo te conducías, cómo tratabas a la gente, que por eso incluso ellos dijeron, enséñanos a orar. Entendieron que la oración era algo que te hacía a ti diferente, Señor. Porque ellos veían que tú velabas, ellos veían, Señor, que tú madrugabas y que te alejabas a un lugar secreto. En lo secreto orabas al Padre. Y se te notaba la oración. Se te notaba en cómo reaccionabas y en las cosas sobrenaturales que hacías. Y por eso con humildad te pidieron, Señor, enséñanos a orar. Yo te pido que además de que nos enseñes a orar, enséñanos y ayúdanos a valorar la oración. Y de verdad quita la pereza que hay en medio de nosotros. Porque no puede ser que se nos vaya tanto el tiempo escuchando a otros orar, escuchando a otros hablar de tu palabra y yo mismo no lo procure. Es en el secreto donde somos transformados. Es en el cara a cara contigo donde nuestro corazón es mudado y el viejo hombre es renovado, Señor. No voy a ser una mejor persona solo leyendo la escritura. Por el contrario, me puedo volver un orgulloso, un hombre, una mujer llena de vanidad espiritual, que insisto, es contradictorio, pero pasa, Señor. Enséñame a orar, enséñame a valorar este privilegio maravilloso, a detenerme, a orar siempre, a no desmayar, a insistir, Señor, a clamar cuando sea necesario, a gritar cuando sea necesario, hacerlo con humildad, con sencillez, con inocencia y con libertad. Gracias por este día que me concedes. Permíteme hoy sacar los espacios para estar contigo. Y toma, Señor, y ayúdame a hacer de cada situación difícil en mi vida un asunto de oración, pero también de cada situación desafiante y cada situación agradable en mi vida, un asunto de oración en gratitud. Bendícenos, por favor, con tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.